Buenos días a todos los amigos, colegas y pacientes. Hoy vamos a estar hablando de las principales lesiones transitorias del recién nacido. Es importante tener presente que cuando el recién nacido nace tiene que adaptarse a un nuevo medio de vida que modifica los modos en que en el momento se encontraba, o sea, el medio en el que se encontraba, el medio intrauterino, y con ello, como parte de los mecanismos de adaptación, tiene que sufrir determinadas alteraciones o puede tener determinadas alteraciones en la piel conocidas como lesiones transitorias del recién nacido. Son lesiones benignas, no tienen mayor trascendencia y de igual manera es importante porque son transitorias, o sea, no precisan de un tratamiento médico para lograr la desaparición y evolución satisfactoria de estas lesiones. Tenemos que tener presente que dentro de ellas una de las más frecuentes es la mancha mongólica, que se produce por la colección de melanocitos en la dermis. Generalmente son máculas únicas de pocos milímetros o de mayor tamaño, de color azul, gris o negro, localizadas fundamentalmente en la región sacra, como lo vemos en la imagen del paciente que mostramos. Otra de las alteraciones es el cutis marmorata, que se ve como respuesta fisiológica al enfriamiento producida por la vasoconstricción, sobre todo del plexo superficial de la dermis, durante el periodo del parto, como consecuencia de la inmadurez de este plexo superficial. Se produce un eritema violáceo de aspecto reticulado en forma generalizada generalmente y puede persistir semanas o meses sin requerir un tratamiento específico para ello. Acá vemos una imagen de otro paciente con esta afección. La cianosis periférica o acrocianosis es una coloración azulada, sobre todo en las regiones distales, o sea, plantar, perioral, en fin. Se considera fisiológica cuando tiene un estado de recién nacido, o sea, el estado de recién nacido es bueno, con todo y las características propias de su nacimiento sin ninguna alteración, con periodo de gestación adecuado, en fin. Parece estar relacionado con un aumento del tono de las arteriolas periféricas como respuesta al frío, produciendo vasoespasmos y después vasodilatación con ensanchamiento del plexo venoso. Aparece sobre todo en las primeras 48 semanas. Acá vemos un pacientico que la imagen no está muy buena. Cambios de color en arlequín. Esto se produce, son un fenómeno fisiológico poco común, donde se observa diferencias entre el flujo sanguíneo entre las dos partes del organismo. O sea, con el niño acostado en decúbito lateral se ve un aumento de la coloración en la región más baja, produciendo una línea de donde este está apoyado y cuando este se mueve, o sea, se moviliza todo ese plexo y de igual manera alcanza una tonalidad de manera homogénea. Es frecuente en prematuros entre los 2 y los 5 días de nacido y acá vemos un paciente con los cambios que acá decimos. La mancha salmón ocurre en el 30 y 40% de los recién nacidos como consecuencia de los capilares ectásicos en la dermis superficial. Las máculas color rojo vino o rosado pálido tienden a ser de manera general bien definidas. Se localiza sobre todo en los párpados. Cuando se localizan los párpados en la región intermedia de la ceja se denomina picotazo de la cigüeña. Cuando lo vemos en la región de la nuca cuando se ve en la nuca se denomina como picotazo de la cigüeña, y cuando se ve en la región frontal entre las cejas y eso sí se denomina beso del ángel. De manera general tiende a desaparecer en el primer año de vida y en algunos casos sí tiende a persistir. El eritema tóxico del recién nacido es muy frecuente, es una erupción pustular más frecuente en el recién nacido, es la más frecuente de todas, es una condición idiopática benigna común que se observa hasta en el 75% de los recién nacidos a término. Es una erupción maculosa eritematosa de 1 a 3 centímetros de diámetro con vesícula central o pústula de 1 a 2 milímetros que empiezan entre las primeras 24 o 48 horas de edad. Respeta las palmas de las manos, las plantas de los pies y se produce por aumento de los eosinófilos en el interior de la vesícula y resuelve sin dejar pigmentación residual a las 2 o las 3 semanas. Acá vemos un paciente como describimos anteriormente. El vermis gaseosa se aprecia en la piel del recién nacido como una mezcla blanca, calcárea, con capas de células epiteliales, sebo y a veces pelo. Sirve generalmente como lubricante. Se describe que no se debe remover porque esto es una capa protectora a este primer cambio del medio que produce el recién nacido. Por lo tanto, funge como barrera natural y defensa antibacteriana
dado que contiene péptidos y lípidos antimicrobianos. Acá vemos un pacientico con esto que explicamos. La descamación se ve fundamentalmente en el periodo de 24 a 48 horas de vida. Los lactantes prematuros no tienen esta descamación, pero no de manera tan significativa como los recién nacidos post-término. Acá vemos algunos. Los callos de succión son ampollas, erosiones o costras secas, generalmente solitarias e intactas, que se ven sobre todo en el dorso de la mano por la succión permanente y constante de este recién nacido. Sobre todo también la podemos ver en el labio superior, al hacer así, entre otros de los elementos que podemos encontrar en ellos, y tiende a desaparecer en pocos días. Acá vemos un paciente. El lanugo es un pelo fino, poco pigmentado, sin médula. Es notable en niños prematuros, en el dorso, en los hombros, en la cara, reemplazada por vello, y en cuero cabelludo por cabello durante los primeros meses de vida. Es importante diferenciarlo sobre todo de la hipertricosis congénita. El caput sucedáneo es bien frecuente, es un edema subcutáneo que aparece sobre la superficie de presentación del recién nacido en el cráneo con consistencia blanda pero mal definida. Es una inflamación suave, abultada del cuero cabelludo que se extiende sobre la línea media y por lo general no causa complicaciones. Generalmente se produce por la fuerza que ejerce el cuero cabelludo y el cráneo en el recién nacido durante el parto, o sea, en el canal del parto, y tiende a desaparecer entre los 7 y 10 días sin complicación. Sin embargo, está el cefalohematoma, que es menos frecuente y se produce por acumulación subperióstica de sangre, delimitado por las suturas del cráneo y a menudo se siente fluctuante. Este sí respeta las suturas del cráneo. De manera general, por esta sangre acumulada en esta zona, a mayor cuantía, mayor serán los cambios que podrá producir en este recién nacido, que incluso puede verse asociado a anemia, en fin. El organismo, de manera general, en la mayoría de los casos, reabsorbe la sangre acumulada hasta eliminarlo y tiende a resolver en semanas y hasta meses de manera espontánea. Pero sí es importante tener presente que se aprecia como una elevación en la cabeza del bebé que se presenta algunas horas después del nacimiento y aumenta lentamente de tamaño en los próximos días posteriores al nacimiento. Acá vemos un paciente. La pérdida del cabello en el neonato, ese fluvio telógeno que se ve inicialmente es la pérdida del cabello, sobre todo en la fase de telógeno, que puede ser gradual o repentino, desde los primeros días hasta los 3-4 meses. Se ve sobre todo en un parche circunscrito transitorio de alopecia no cicatrizal, localizado en el occipucio, en la zona de acá, que vemos que los niños siempre tienen la mayoría de los niños tienen mayor densidad de cuero cabelludo en esa zona, debido a un efluvio telógeno fisiológico y a la presión sobre esta zona. O sea, al estar acostado sobre esa zona también disminuye la densidad del pelo y son afectaciones transitorias. Hasta aquí, mis amigos, les ruego que se suscriban a mi canal para seguir sacando contenidos de interés para ustedes y continuamos.